Buenos días, hermanos. Hoy viernes 6 de marzo tenemos un video súper interesante. Vamos a tratar el tema "La iglesia permite el divorcio". Pero como siempre vamos a empezar con una oración. Los invito también a ponerse en las manos de Dios junto conmigo, repitiendo después de mí. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar tratando este tema súper interesante. La iglesia permite el divorcio. Para ello vamos a hablar primero, ¿quién instituye el matrimonio? Vamos a hablar del matrimonio en principio. ¿Quién lo instituyó? ¿Quién creó el matrimonio? Y para eso nos vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice así: Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un auxiliar a su semejanza. En el Génesis Dios empieza diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un auxiliar a su semejanza. Y vamos a ver qué sucede. Dice en el versículo 21, entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre llamado a la vocación matrimonial esté solo. No es bueno que esté solo. Voy a hacerle un auxiliar a su semejanza. Tomó una costilla del hombre y crea a la mujer. Dice, tomando una costilla del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Y llevó Dios a esa mujer ante el hombre. Llevó a Dios, vamos a ponerlo también en el otro caso, llevó a Dios a ese hombre ante esa mujer. Y vamos a ver qué es lo que exclama ese hombre y qué es lo que exclama esa persona cuando ve a ese semejante, a ese auxiliar a su semejanza. Dice, entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un auxiliar a su semejanza. Pone entonces a la mujer ante el hombre y el hombre dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, esto es lo que pasa con el matrimonio. ¿Quién lo instituye? El matrimonio lo instituye Dios. Lo instituye Dios y lo instituye ante un hombre y una mujer que cuando se conocieron o cuando se conocen, están profundamente enamorados, están profundamente atraídos el uno por el otro, están profundamente convencidos de que quieren pasar el resto de su vida juntos. Y ante esa creación de Dios, del hombre y la mujer, hombre y mujer, Dios luego instituye un mandamiento y dice así, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Entonces, lo primero que debemos entender es que el matrimonio, más que una institución humana, es una institución de Dios, creada desde el principio, apareciendo en la Biblia desde el Génesis, el primer libro de la Biblia. Apenas el hombre crea al hombre y crea a la mujer, también crea el matrimonio y dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y pasan a ser los dos una sola carne. Debemos recordar que el matrimonio civil no tiene más que unos cientos de años de historia. Pero el matrimonio eclesial fue fundado por Cristo y más aún el matrimonio como institución fue fundado por Dios desde la creación. Entonces, más allá de la intención humana, el matrimonio tiene una profunda intención de Dios, de unión de esas personas, porque sabe que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, partiendo de esa idea, sabemos entonces también que muchas veces los matrimonios enfrentan dificultades, y dificultades muy graves. Por ejemplo, una de ellas es el adulterio, la infidelidad, malos tratos, dificultades. Vamos a ver qué dice Cristo ante esas dificultades. Vamos a ver qué dice Cristo, consciente de la realidad y de las dificultades que se enfrentan a lo largo del matrimonio. Vamos a ver qué es lo que dice Cristo. Porque ese matrimonio que una vez empezó diciendo, este sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne, también pasa luego por problemas, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice Cristo. Dice Marcos capítulo 10, versículo de 2 al 4, dice así.
En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba. Y le preguntaron, ¿puede un marido despedir a su esposa? Muchas veces la pregunta que se hace hoy en día en la iglesia y la pregunta por la que está motivado este video. ¿La iglesia permite el divorcio? ¿Puede un marido despedir a su esposa? Se le preguntaría hoy a la iglesia. Les respondió Jesucristo. ¿Qué les ha ordenado Moisés? ¿Qué les ha ordenado Moisés? Y ellos contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Y es que Moisés permitió lo que podemos conocer hoy en día como el divorcio. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio, y vamos a ir a la cita. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, para que entendamos bien el contexto de la respuesta de Jesús. Estas personas vienen a preguntarle, mira, Jesús, ¿puede un marido despedir a su esposo? Y él primero les pregunta, ¿qué les dijo a ustedes Moisés? Vamos a ver qué dijo Moisés en el capítulo 24, versículo 1. Dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre un defecto y ya no la quiera. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con los matrimonios? Al comienzo inician, estas es hueso de mi hueso y carne de mi carne, pero luego se encuentran defectos. Dice, luego se encuentran defectos. Puede ser que luego le encuentre defectos y ya no la quiera. Puede ser que se encuentren defectos a lo largo del matrimonio y por eso ya luego no se quiera. Y Moisés ante eso dio una respuesta. Moisés dijo, en ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Entonces, Moisés dijo, mira, si encuentras un defecto en esa mujer y luego ya no la quieres, dale un certificado de divorcio. Eso fue lo que dijo Moisés como hombre. Lo que dijo Moisés como hombre. Y lo que dice también hoy, por ejemplo, lo que se hace llamar el matrimonio civil, que no es más que una unión civil, no es matrimonio, el matrimonio es solo eclesial. Dice, bueno, si encuentras un defecto, si ya no la quieres, puedes despedirla. Divórciate, dale un certificado de divorcio y se acabó todo. Y también es lo que se quiere creer hoy en día, que dice también la iglesia. Bueno, entonces como el matrimonio civil permite el divorcio, la iglesia también permite el divorcio, ¿o no? Y esa es la pregunta por la que estamos haciendo este video. Vamos a ver la respuesta de Jesucristo. Ellos contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo, Moisés al escribir esta ley tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. Fue el mismo texto que acabamos de leer en el Génesis. Al principio Dios los hizo hombres y mujeres y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, les da una respuesta. Le dice, mira, ¿qué dijo Moisés? No, Moisés permitió firmar certificado de divorcio. No, bueno, y podríamos decirle hoy a la iglesia, no, bueno, pero el Estado permite hoy en día el divorcio por el civil. No, bueno, tú sabes que hoy en día todo el mundo se divorcia. Tú sabes que eso era antes de que el matrimonio, eso era para toda la vida. Ya eso hoy en día no es más que una mera formalidad. Pero eso no fue así, eso no es así. La iglesia tiene que actualizarse. La iglesia tiene que actualizar. Vamos a ver qué dice Jesucristo. Jesucristo les dijo, Moisés al escribir esta ley tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer y por eso dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y continúa Jesucristo y termina así. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y aquí va la respuesta a la pregunta. ¿La iglesia permite el divorcio? La iglesia no permite el divorcio. El divorcio en el matrimonio eclesial no existe. No existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Que la iglesia se actualice, que la iglesia cambie. No existe porque Jesucristo, fundador de la iglesia, dijo que el hombre dejará a su padre a su mujer y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Cuando se produce el matrimonio eclesial, no hay manera de separación. No hay manera de divorcio, porque Dios ha unido a esas dos personas. Y ya no son dos, sino uno. Una sola carne. Unión de cuerpos y unión de almas. Ahora es una sola alma hasta que la muerte los separe, como lo dijo Jesucristo.
Pero entonces nosotros ante esto podemos decir, pero esto es muy fuerte, Jesucristo. Tú sabes que tú tienes que actualizarte, tú tienes que pensar distinto. Y los apóstoles también pensaron así. Y los discípulos también pensaron así. Y por eso continúa en el versículo 10 y dice, cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Entonces uno dice, bueno, no, pero este sacerdote me dijo que el matrimonio era indisoluble, pero yo voy a ir a preguntarle a otro. Hasta buscarme a uno que me encuentre y me diga lo que yo quiero escuchar. Pues no está bien. Debemos hacer caso a lo que dijo Jesucristo y a lo que dice la iglesia. La iglesia claramente dice, a pesar de que haya quizás algunos sacerdotes equivocados, promoviendo una doctrina que no sea la doctrina de Jesucristo, que el divorcio está permitido, el divorcio por iglesia no está permitido. Y Jesucristo lo aclara y dice, les dijo, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también esta comete adulterio. El hombre que se separa de su esposa y se casa con otra está viviendo en adulterio y sépalo. Y eso es pecado mortal contra el sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice, no cometerás adulterio. La mujer que se separa de su esposo y se casa con otro comete adulterio. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Pero a mí el sacerdote me dio permiso. Pues el sacerdote le dio un permiso equivocado. Y usted está viviendo en adulterio, que es pecado mortal. ¿Pero por qué? ¿Por qué semejante rigidez? Porque, recordemos, la iglesia lo único que permite es la separación de cuerpos, porque las almas siempre estarán unidas mientras vivan esas personas, si el matrimonio fue efectivo. O la nulidad matrimonial, que la nulidad matrimonial, y luego estaremos haciendo un video de eso, no es más que demostrar que en realidad nunca hubo sacramento, nunca se produjo el matrimonio. ¿Y por qué es indisoluble el matrimonio? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Cristo dijo eso? San Pablo lo aclara en Efesios capítulo 5, versículo del 31 al 32, y dice así, la Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué es indisoluble? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque el matrimonio eclesial es unión de cuerpo y es unión de alma. Y es un misterio enorme. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No puede separarlo el hombre. Ni que sea el sacerdote que quiera. Ni que se busque al papa. No puede. Porque lo que Dios ha unido no lo puede separar un hombre. Y dice, es este un misterio muy grande. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. Es un gran misterio la unión que se produce en el sacramento matrimonial. Entonces, de aquí la invitación es, primero que entendamos que el matrimonio no es una institución humana, es una institución primero que nada eclesial, instituido por Dios, que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, creó a la mujer y dijo, y se unirá el hombre a su padre y dejará a su mujer y serán los dos una sola carne. Que a pesar de lo que Moisés pudo haber dicho y lo que los hombres puedan decir, Jesucristo cuando vino dijo claramente, pues no, lo que dijo Moisés fue porque eran tercos, pero lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Y por qué? Porque como dijo San Pablo, es este un misterio muy grande. Ojalá que sigamos predicando que el matrimonio es indisoluble, que los sacerdotes defiendan cada día más el sacramento matrimonial y también que tomemos una decisión muy acertada y muy pensada cuando nos acercamos al sacramento matrimonial. ¿Por qué? Porque una vez realizado ese sacramento no hay divorcio, es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Que el Señor nos bendiga y hasta un próximo video en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.